Hola. Por favor, desactivar todas las cámaras y los vídeos. Siempre, todo lo que habla y dice, al menos lo que me transmite. Bueno, como veis en el índice, vamos a hacer primero un recorrido, explicar un poco lo que es la Sierra de Guadarrama. Por favor, desactivar los audios y los vídeos. Que haya tenido un rocio, no, con una persona y ya se lo desconozco. A ver si puedo. Pero que igualmente yo no me voy a meter en eso, pero que lo que ha dicho ella es verdad. De que Oye, por favor, desactivar los audios y los vídeos. ¿No puedes desactivarlo tú, José Luis? Sí, voy a verlo. A ver. Bueno, cosas del directo. Creo que ya está. Ya lo he hecho. Vale, pues continuamos. Como veis en este breve índice de lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar un poco al principio de lo que es la Sierra de Guadarrama para ponernos un poco en contexto, luego de los orígenes del poblamiento en la sierra, pasaremos obviamente por el Madrid romano, muy importante, y llegaríamos a la época tardoantigua, los visigodos en nuestra zona y a la ocupación árabe, para terminar con unas recomendaciones de visitas a mi parecer muy interesantes. El nombre de Guadarrama es el que recibía el río en época árabe, que significa río de las arenas. Y hasta el siglo XVI podemos decir que en la documentación aparecen dos ríos con ese nombre. Uno que cruza por un yacimiento islámico que se encuentra en Villaviciosa de Odón, identificado como la ciudad de Cala Talifa, y el que hoy conocemos como río Manzanares. Geográficamente, la sierra está enclavada en el sistema central. Forma parte de la división natural entre las mesetas norte y sur que conforman el centro de la península. Es una alineación montañosa del área este del sistema central, localizada entre las sierras de Gredos y Ayllón, que se extiende en dirección suroeste-noreste por las provincias de Madrid, Segovia y Ávila. Mide unos 80 kilómetros y su pico más alto es Peñalara, con 2.428 metros. La sierra divide naturalmente las cuencas del Duero y el Tajo y las provincias de Madrid y Segovia, partiendo a su vez la meseta central ibérica en dos submesetas. Constituye una muestra representativa de los sistemas naturales de alta montaña mediterránea con modelado glaciar y periglaciar. La flora, pues es la que conocemos, se caracteriza por una abundancia de bosques de pino silvestre y la presencia de robledales de rebollo y encinares en las zonas más bajas. En las cumbres predominan los pastizales y arbustos de alta montaña, y en estos ecosistemas podemos encontrar mamíferos como ciervos, jabalíes, cabras montesas, corzos, gamos, tejones, varios tipos de mustélidos, gatos monteses, cada vez menos, zorros y liebres. Y también hay una gran cantidad de aves acuáticas en los embalses y grandes rapaces como el águila imperial o el buitre negro. Geológicamente, la Sierra de Guadarrama es el resultado del choque de las placas de la submeseta sur y la submeseta norte, ambas pertenecientes a la meseta central de la península ibérica. Esta sierra se levantó durante la orogenia alpina, en la era terciaria, aunque los materiales sobre los que se asienta, el zócalo granítico, sean anteriores. Acabó de perfilarse tal y como la conocemos tras la última glaciación, que nos dejó vestigios glaciares produciéndose posteriormente una fuerte erosión, tanto en las cumbres como en las estribaciones septentrionales y meridionales. El sustrato geológico, los que lo conocemos porque andamos por él, es de naturaleza muy diversa, las rocas están caracterizadas por su gran antigüedad y es uno de los sistemas orográficos más antiguos de la península ibérica. Tenemos incluso rocas del calizas del Cuaternario y granitos. Me parecía muy importante para contextualizar lo que es la sierra, presentar lo que son las alineaciones montañosas, los puertos de montaña, los valles y los principales picos, un poco para que estemos centrados en el territorio que vamos a estudiar. Como veis, en las alineaciones montañosas tenemos la Sierra de Malagón, la Cuerda Larga, la Sierra de la Morcuera, el macizo de Peñalara, los Montes Carpetanos, la Sierra de la Cabrera, la Pedriza, la Sierra de Hoyos, Siete Picos, la Mujer Muerta y la Sierra de Ojos Albos. Puertos de montaña marcados con puntos en rojo: Somosierra, Canencia, Morcuera, Navafría, Cotos, Navacerrada y Guadarrama. Y los valles, importantes para los asentamientos humanos, el de Lozoya, el de la Barranca, de la Fuenfría y el Hueco de San Blas. Y a la derecha podemos ver pues, las principales cumbres, en la que, como ya hemos destacado antes, tenemos el pico de Peñalara, aunque tampoco debemos olvidar el Risco de los Claveles con 2.388 metros, que está muy cerca. Es importante saber también que la mayor parte del área de la Sierra de Guadarrama ha sido protegida con la Ley 7/2013 del 25 de junio
formando parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Esto protege unas 30.000 hectáreas de la zona más valiosa de la sierra, que es la que discurre entre los montes carpetanos, Cuerda Larga y Siete Picos, dibujando una especie de ancla, como podéis ver en la fotografía que tenemos ahora mismo delante. Ocupa terrenos de 28 términos municipales, 16 en Castilla y León y 12 en la Comunidad de Madrid. Y esta ley ha sido la mejor para proteger el Parque Nacional y para permitir la conservación de los ecosistemas. Bien, y antes de entrar en lo que son los movimientos de población y los caminos, que quería apuntar que los científicos, para realizar las afirmaciones de esto es de una manera, esto es de otra, o este camino va por aquí, o esta población es de esta etapa, nos basamos en trabajos multidisciplinares que incluyen la consulta de epigrafía, las fuentes itinerarias, la cartografía, recopilación de toponimia de la zona, fotointerpretaciones, aplicaciones de sistemas de gestión geográfica, SIG, prospecciones y excavaciones arqueológicas. Gracias a todos esos resultados, los estudios científicos nos permiten realizar estas afirmaciones que vamos a realizar hoy. Hace unos 50.000 años, el territorio donde hoy se ubica la ciudad de Madrid y sus alrededores estaba tapizado por bosques naturales y arbustos espinosos. Era un terreno poblado por osos, hienas y grandes depredadores que paseaban a sus anchas por la sierra. Las zonas altas han tenido escasos asentamientos de carácter permanente, debido a las duras condiciones invernales. Estos lugares albergaban pequeñas poblaciones, más bien grupos familiares, apegadas al entorno que les daba lo que necesitaban para vivir, es decir, alimento mediante la caza y la recolección, piedra y para herramientas y madera. De las comunicaciones en estas épocas prehistóricas, poco vamos a encontrar, pero sí podemos inferir muchas situaciones y algunos de los desarrollos poblacionales escuchando los restos que nos han dejado materiales y los asentamientos encontrados. En el Paleolítico tenemos, por ejemplo, tenemos dos áreas fundamentales en la sierra. Una es la zona de Patones, en la que encontramos la cueva del Reguerillo, que es la cueva más grande de la comunidad autónoma, de unos 10 kilómetros repartidos en 3 pisos. Aunque actualmente está cerrada, por su conservación se puede visitar si se pide un permiso. En ella encuentras manifestaciones artísticas fechadas en torno al Paleolítico superior, aunque también se han encontrado algunos materiales del Calcolítico y de la Edad del Bronce, porque lo normal es que estos abrigos, estas cuevas, se utilicen durante largos periodos de tiempo, se utilicen y se reutilicen en otras civilizaciones. Y dentro del Paleolítico, también muy importante destacar el área de Pinilla del Valle con los yacimientos de los neandertales. Gracias a las investigaciones realizadas en este conjunto de los yacimientos del Caldero de la Higuera, que son 7 yacimientos del Pleistoceno medio superior, pues gracias a estas investigaciones realizadas y al descubrimiento de los restos de animales y piezas dentarias de los neandertales en este yacimiento de Pinilla del Valle, sabemos que el Valle del Lozoya, en el que aprovechaban grutas y oquedades en la piedra caliza, los neandertales preparaban emboscadas para dar caza a uros, bisontes y otros rinocerontes esteparios, así como a cualquier otro tipo de animales que pululaban por ese valle. En la península solo hay 20 puntos donde se han encontrado restos de esta especie de homínidos y 3 se sitúan en este yacimiento madrileño, al que también llaman el Valle de los Neandertales y al que os aconsejo visitar. Así que ya tenemos 2 puntos. Uno es la zona que hemos hablado de Patones y tenemos la zona del Valle del Lozoya, habitada en el Paleolítico. Pasamos al Neolítico, donde los asentamientos pasan a ser más bien al aire libre. Pero también encontramos numerosas cuevas. ¿Por qué? Porque los asentamientos al aire libre pues, no hemos conservado nada o no hemos encontrado. Se compondrían de fondos de cabaña o silos, basureros, con todo tipo de materiales. Asentamientos de poco tiempo, más bien temporales, de época de caza, no algo muy, muy estable. No como las cuevas que ofrecen un hábitat mucho más seguro durante más tiempo. Por eso lo que tenemos de la época del Neolítico son de nuevo abrigos en cueva, de nuevo en la zona de Patones, y tenemos la cueva del aire, la cueva de la avispa, la covacha del pontón de la oliva o el abrigo del pollo. En el Calcolítico es un momento que se corresponde con un claro incremento de la complejidad social.
Aumenta la demografía, hay mayor calidad de vida y hay una especie de protourbanización de los poblados, es decir, empiezan las unidades familiares a juntarse en lo que llamaríamos unidades más grandes. Se establecen en estos poblados y tienen incluso algún tipo de infraestructura, de orden dentro de las casas. Crece la producción de alimentos debido a la intensificación agrícola y a la explotación de la ganadería más intensiva. Y se producen cambios sociales que conducen a la creación de jerarquías embrionarias que desembocan en lo que luego sería una sociedad basada en jefaturas. Pero lo más importante, que es lo que nos ha llegado, es el tema de las necrópolis y de los enterramientos. Las necrópolis, que se situaban cerca de los poblados, están formadas por enterramientos megalíticos colectivos. Aquí vemos la reconstrucción del dolmen de Entre Términos, que es uno de este tipo de enterramientos. Este dolmen estaba entre Collado Villalba y Alpedrete y ya no podemos disfrutarlo, no lo tenemos. Tiene una historia muy curiosa. Resulta que en 1934 un vecino de Collado Villalba llamado Demetrio Bravo decidió utilizar sus piedras para reparar un cercado próximo. Y al mover las lajas, pues medio ocultos, encontró diversos objetos correspondientes a lo que sería el ajuar de algún de los enterramientos que estaban en él. Solicitó el pertinente permiso a las autoridades, se lo concedieron y inició una excavación sin ningún tipo de rigor científico, simplemente para encontrar objetos que él esperaba encontrar oro y demás. Y los encontró. Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil, desaparecieron todos los objetos, bueno, casi todos, quedan algunos en el Museo de San Isidro, todos los siles, los puñales, hachas, brazaletes y además el dolmen durante la Guerra Civil fue troceado, las losas extraídas y colocadas en fortines militares. Así que a día de hoy no podemos disfrutar de él, pero sí tenemos una reconstrucción ideal de dónde sería. Sí tenemos otro, el túmulo de las Vegas de San Buriel en el Boalo, que fue excavado en 2001, que tiene una misma forma muy parecida y también con 9 metros y es un enterramiento de 3 adultos y un niño. Importancia de estos restos megalíticos, pues que como se situaban en las afueras de las ciudades, nos queda claro que hay unas poblaciones que están enterrando a sus muertos y que están situadas en esas zonas. Y esas poblaciones obviamente tienen que comunicarse. Si lo que tenemos en el Boalo y lo que tenemos en Collado de Villalba, como vamos a ver posteriormente, luego hay caminos y vías que pasan por ahí, lo que nos muestra que el origen de esos caminos puede ser muy anterior al que nosotros estamos certificando por las investigaciones históricas. La Edad del Bronce es el siguiente periodo y es el periodo en el que se desarrolla la metalurgia de este metal. El crecimiento del ingenio en la fabricación de utensilios metálicos permite simplificar las actividades diarias de la sociedad, las herramientas y las armas. Por otra parte, además, los asentamientos están cada vez más organizados y dedicados a actividades como la caza, la pesca, la agricultura y la cría de ganado cada vez más intensivo, las cuales se desarrollan con más eficacia gracias a la integración de estos instrumentos de metal en dichas actividades. Las poblaciones vivían muy apegadas al entorno, en este caso al piedemonte de la sierra, del que obtenían lo que necesitaban, el alimento, la piedra, los minerales y demás. Y aquí tenemos una situación de algunas de las poblaciones posteriores de la Edad del Hierro. Es la situación que es la que ya pasaríamos. La Edad del Hierro es lo que conocemos como el momento de los carpetanos. Es el periodo de la prehistoria que finaliza con la conquista romana del territorio. También tiene avances tecnológicos, obviamente la metalurgia del hierro, y se establecen las primeras ciudades indígenas, como podéis ver en el mapa. Las zonas que nos ocupan, como os he dicho, los pueblos asentados fueron denominados carpetanos, como los montes que hemos nombrado antes. La población se distribuía en granjas y aldeas y en los valles y en castros, en las zonas altas, subcastros fortificados, y con una economía sobre todo pastoril. Las relaciones con los celtíberos y los betones del otro lado del macizo montañoso eran habituales y obviamente vieron transformada su vida y sus costumbres con la conquista romana, que convirtieron sus castros en ciudades dotadas de calles, infraestructuras y demás.
La época prerromana y sobre todo durante la dominación de la península por Roma, las principales vías de comunicación que conocemos, por ejemplo, la vía Herculea, que fue construida por Aníbal en el 2020 a.C. y se utilizaría más tarde por los escipiones para conquistar el sur de España, que fue restaurada en el año 9 por Augusto, y llegaría hasta Pertús. Sin embargo, en nuestra zona no tenemos evidencias de una vía tan clara como esta o una vía asfaltada como podría ser la Heraclea, pero sí tenemos indicios de que estas vías de comunicación posteriores, que son las que están marcadas en el mapa, como ves, los puntos en rojo son poblados o castros de esta época prerromana. Muchos de ellos ya están en esos caminos que se van a abrir posteriormente, lo que es un dato más que nos indica que ya existían esos caminos antes de que los romanos los asfaltaran o hicieran ciertos tramos. En esta época de carpetana tenemos que destacar en la zona que estamos objeto de estudio las Zorreras en el Escorial, el Cerro de la Asunción, donde según las excavaciones realizadas en 2010 se ha hallado un poblado carpetano con viviendas, cabañas y un foso defensivo muy cerca del puente del Herreño, y se habría abandonado en el cambio de era con la época de llegada de los romanos, estableciéndose no muy lejos en una zona llamada Monesterio, de la que hablaremos posteriormente. Y como veis en la foto, también muy importante, el Cerro de la Oliva en Patones. Volvemos a la localización de Patones. El conjunto arqueológico del Cerro de la Oliva se ubica en una elevación, como podéis ver en la foto, denominada Las Calerizas. El lugar domina visualmente la confluencia de los ríos Lozoya y Jarama y las llanuras que se extienden hacia el sur, combinando el control estratégico del territorio. Se compone de dos plataformas, la que tiene una marcada pendiente hacia el valle, hacia el río Jarama. La superior es una superficie de 10 hectáreas que albergó el núcleo urbano carpetano, de una entidad bastante importante, y que posteriormente sobre él se realizó una ciudad tardo-republicana. Mientras que en la parte inferior, unas 20 hectáreas aproximadamente, fue ocupada en época altomedieval. También tendríamos el Cerro Amoclón, San Martín de Valdeiglesias, en las cuevas del Reguerillo y la Dehesa y el Almendro en Patones. Como vemos, los núcleos, la habitación se repite. La región de Madrid presenta una intensa ocupación del territorio en época romana. Las tierras madrileñas pertenecientes a la Carpetania tomaron contacto con Roma en el primer tercio del siglo II a.C., pero se vieron implicadas secundariamente en los avatares posteriores de la conquista de los territorios, que son las guerras sertorianas. En la Hispania romana, en torno al siglo I después de Cristo, una persona podía recorrer en carro entre 28 y 35 kilómetros al día. A partir de este cálculo, los especialistas han propuesto la ubicación de las cabeceras de ciudades que ocuparon la actual región madrileña en torno a aquella época. Estas cabeceras, como podemos ver en la imagen, serían Complutum, en la actual Alcalá de Henares, Titulcia, en torno a la localidad que ahora mismo lleva ese nombre, Mantua, Villamanta, Miacum, de la cual hablaremos porque es un punto de diatriba, es en algún punto entre Collado Villalba y San Lorenzo del Escorial, Collado Mediano. Bueno, el tema de Miacum da bastante para hablar y lo contaremos después. Y luego también en Patones, donde se ubicaría una última de nombre latino desconocido. Más adelante estas concentraciones en las ciudades se abandonarán cuando las villas altoimperiales, que son espacios residenciales grandes de habitación y de producción de todo tipo de alimentos y una especie de autosuficientes, de elementos de habitación autosuficientes, concentrarán la propiedad agraria y provocarán un éxodo al campo. Esto ya será en el siglo IV. Roma creó un extraordinario sistema de comunicaciones que conectaba todos los territorios de su imperio. Esta red de vías fue uno de los legados más sobresalientes y que desempeñó un papel fundamental en la conquista y en la difusión de la cultura romana, ya que numerosas vías romanas han servido de base para los caminos posteriores, incluso las carreteras actuales. Las calzadas romanas se clasificaban en varias categorías: viae publicae, las que unían ciudades importantes; viae vecinales, unían varios vicus en las vías públicas; y las viae privatae, que unían las grandes propiedades con alguna vía. Su construcción exigía un trabajo que podían realizar empresas especializadas por medios de contratos o bien el ejército.
sobre todo cuando todavía se estaba produciendo la implantación de la administración romana en la zona. Las legiones eran una mano de obra especializada y abundante y barata. Antes de la construcción de la calzada se preparaba el trazado procurando huir de las grandes pendientes, lejos de los valles, escorrentias o espacios inundables. Después de tomar las medidas, los topógrafos señalaban la ruta por medio de hitos y a continuación se pasaba a la preparación o allanamiento del terreno con las explanaciones, desmontes y tala de árboles. El siguiente paso era la delimitación del firme, colocándose en los laterales los bordillos o margines. La anchura de la calzada podía variar dependiendo de la importancia de la vía, del terreno y de las curvas del nivel. Entre los márgenes se disponían y acumulaban diferentes capas o estratos. Como podéis ver en la imagen, Vitruvio, que era arquitecto, ingeniero y escritor del siglo I, el autor de los 10 libros de arquitectura, nos explica todas estas formas de construcción, además de otras, y nos cuenta que estas capas eran 4, las capas en las que formaban una calzada romana. El estatumen, la cimentación inferior con grandes piedras, que dependiendo del terreno era más o menos profundo. Este nivel de piedra se colocaba después de excavar un lecho o fosa. Luego estaba el rubus, la capa intermedia de piedra machacada con guijarros o cantos rodados de tamaño más o menos mediano. El núcleus, el nivel de arena cal y cantos rodados apisonados, que favorecía el drenaje de agua, y el pavimento o sumacrusta, unas losas planas encajadas con piedras más pequeñas. Este nivel superficial del sumacrusta, al contrario de lo que se suele creer, solo se utilizaba en la construcción de las vías urbanas o al aproximarse a las ciudades. Lo normal es que, como en la imagen, tuviéramos sobre ella un camino de rodadura y no hubiera esas grandes lajas, sobre todo en las vías secundarias o en las que no eran importantes. La red viaria no solo se componía por estas calzadas, sino que también había unas instalaciones y elementos como las señalizaciones, puentes, vados, fuentes, túneles y todo tipo de construcciones variadas. A lo largo de los recorridos incluso se podían encontrar edificios religiosos y algunos pequeños altares, los lararios, con los lares viales para la protección de los viajeros. Dentro de estas construcciones estaban las que servían de descanso, que eran como albergues o posadas. Estos edificios estaban divididos en diferentes categorías, según su importancia. Las mutaciones se utilizaban para descansar, tomar un refresco, cambiar de montura, reparar vehículos. Se situaban cada 10 o 15 kilómetros. Cada 3 o 4 de estas había una mansio, con una separación entre ellas de 40 a 60 kilómetros, lo que aproximadamente era una jornada de viaje. Estas estaban mejor equipadas, en las que se podía pasar la noche, tenían comedor, termas, establos, graneros, fraguas, bueno, mucho más completas. Y además, luego estaban en algunos lugares las que ya denominaban cauponae, con las mismas funciones de descanso, pero bastante peor reputación, y generalmente destinadas a viajeros de pocos recursos. El itinerario antonino, que es un documento en el que se describen las rutas más importantes del Imperio Romano en tiempos del emperador Diocleciano, recoge 372 rutas por el imperio, de las cuales 34 discurren por Hispania. Contiene una lista de vías, identificando cada una de ellas con los asentamientos y distancias entre ellos. De las vías principales que atravesaban nuestro territorio, tenemos la vía 24, que partía de Mérida y se dirigía a Caesar Augusta, y la vía 25, que conectaba Augusta Emérita con Caesar Augusta, pero a través de Compluto. Y aquí, en este punto, la vía 24 es esta que tenemos en esta parte, no sé si lo veis que lo marco con el puntero, y la vía 25. De eso que hemos comentado de las mansio que están marcadas en este itinerario antonino, es lo que os hablaba antes del tema de Miacu. A ver, por las distancias que marcan este itinerario, que se miden en pies y bueno, una serie de cálculos que se realizan, por la zona esta que está aquí marcada debería de estar la mansio de Miacu, que no ha sido localizada. Al localizar la posada del Beneficio, se pensó que podía estar allí, pero las últimas investigaciones llevan más a pensar que estarían en la ciudad, en el yacimiento romano denominado Monesterio.
Pero bueno, esto como todo, en el mundo de la investigación hace falta excavar más, investigar más para poder llegar a conclusiones y bueno, siempre es importante que haya distintas opiniones. El puerto de la Fuenfría, que es el que estaría aquí, fue durante siglos el paso de montaña más importante del sector occidental de la Sierra de Guadarrama. Y su uso seguramente se remonta a la prehistoria, pero será a partir de época romana cuando se incremente gracias a la construcción de una calzada integrada en la red de caminos, esta que hemos hablado. La calzada de la Fuenfría, que está situada en el término municipal de Cercedilla, forma parte de esta vía 24 que hemos comentado, concretamente el tramo que comunicaba con la ciudad de Segovia. La identificación del Valle de la Fuenfría como lugar de paso de la calzada quedó confirmada a principios del siglo pasado, tras el hallazgo de 2 miliarios en la zona de las dehesas. Varios documentos medievales mencionan este camino también, como la Fonte Frígida, Fonte Fría, y revelan la existencia de ventas y albergues a lo largo del recorrido. También se menciona la Fuenfría en obras literarias de la época como el libro de la Montería o el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita. Y durante la Edad Media debieron de surgirse en varias sendas alternativas que llevaron luego a lo que se han conocido como otros caminos que la circundan. El mal estado de conservación del camino de la Fuenfría, que era utilizado habitualmente por los monarcas para desplazarse hasta tierras segovianas, determinó que en el siglo XVIII se empedrara la calzada, se dotara de nuevos puentes para salvar el curso de los arroyos y que la parte alta del valle que adaptara un nuevo trazado, más recto y con mayor pendiente que el de la calzada romana. Se realizaron numerosas reparaciones, como ya hemos comentado, y luego ya posteriormente en el siglo XX aparecerá lo que veis aquí como la carretera de la República, una nueva que se realiza, el Camino Puchelli y la Senda Smith. El trayecto era Cercedilla, Collado Mediano, Galapagar y descendía por la margen del Guadarrama hasta llegar al término de Boadilla del Monte, donde se situaba el camino hasta el que llegaría la aún no localizada como Titulcia. En los últimos años, la Dirección General de Patrimonio Histórico ha realizado una restauración de toda esta zona, una puesta en valor de la vía, y en 2015 hizo un ambicioso proyecto para identificar el trazado mediante sondeos, documentando arqueológicamente lo que es los vados y las partes de la calzada. El recorrido que lo ha ido marcando está marcado con ítems y demás y que se puede visitar perfectamente. Comienza en el centro de visitantes del Valle de la Fuenfría y asciende por los diversos puentes borbónicos. En alguna parte se separa de la calzada, como podemos ver aquí. Estas son imágenes, por ejemplo, este es el puente del Descalzo, que obviamente no es romano, pero es borbónico, pero es el momento en el que, según las investigaciones, se separan las dos vías, que tendríamos un fragmento del pavimento de la vía romana. Y esta foto de aquí abajo podéis ver en la parte de arriba del puerto de la Fuenfría, donde confluyen los distintos caminos. Sin embargo, algunos autores se oponen a este trazado y apuestan por lo que conocemos como el Camino Viejo de Segovia, sería la auténtica calzada romana, apoyando sus afirmaciones en sendas excavaciones y sondeos realizados en la misma, así como en las pendientes, la medida de las pendientes y las curvas de nivel. Por tanto, una vez más, la controversia está servida. Y bueno, pues gracias a nuevas investigaciones podremos saber si esto es uno, es otro o si son los dos. Así que creo que eso, como siempre, la investigación es muy importante. La mayoría de los puentes que cruzan la vía tendrían un origen romano. Lo que pasa es que, como ya hemos comentado, pues no ha quedado nada y los que han llegado a nuestros días son medievales o con modificaciones borbónicas. Dentro de estos yacimientos que hablábamos y de cosas anexas, de elementos anexos a las vías, tenemos el yacimiento del Beneficio en Collado Mediano, que es perfectamente visitable, que podéis ir a verlo, que sería una mansio, una posada, que se construyó entre el siglo I y hasta el siglo VI. Estuvo en uso en varias épocas. Tiene varios edificios construidos con muros de mampostería, tiene un patio, tiene unas termas. Y bueno, esto dio que pensar en un principio de que esto pudiera corresponder a la mansión de Miacun de la que habíamos hablado, de Itinerario Antonino. Sin embargo, en los últimos años, tanto Gonzalo Arias como el Fernández Galeano, Caballero, Rodríguez Morales, nos apuntan más al tema de que esté en la finca de Monasterio.
Aquí tenéis también una imagen de ese tramo de la vía 24 al paso por Galapagar. Y luego he querido traeros también lo que denominamos la vía romana de Zarzalejo. Es una vía secundaria, la llaman la vía de la Machota, que podría comunicar esta zona con esa vía principal, esa vía 24. Este foto que veis es uno de los tramos mejor conservados, que tiene hasta 8 metros de longitud. El enlosado es muy irregular, lajas de granito muy desgastadas y va entre fincas la mayor parte. No tenemos ningún dato arqueológico que nos indique que es de origen romano, más que la forma, las medidas y el tipo de construcción, que se ha estado utilizando posteriormente hasta siglo XVIII-XIX, incluso en la actualidad. Pero no tenemos ningún tipo de documentación, simplemente que se cree, en las hipótesis de Gonzalo Arias, es que forma parte como una vía secundaria de esa vía 24. Y luego, como hemos hablado varias veces, tenemos un gran yacimiento romano en Monesterio, en San Lorenzo del Escorial, la finca El Campillo, que, bueno, sería lo que hemos hablado, podría ser la Mansio de Miacu, de esa ruta 24. Y ya que al lado de ella está el yacimiento de las Zorreras, que hemos hablado antes que era un yacimiento carpetano, tiene mucha lógica, porque con la llegada de los romanos normalmente bajaban a los valles las ciudades, entonces es normal que el yacimiento carpetano se abandonara y pasara a ser este gran yacimiento. Bueno, Carlos Caballero ha llevado a cabo investigaciones en este enclave y descubrió una habitación calefactada y ha confirmado la época del yacimiento entre el siglo I y el IV después de Cristo, así como Lourdes y Jesús Martín, que en el 2011 también hicieron varias excavaciones y dieron las mismas fechas. Podría ser el yacimiento romano más grande de la Comunidad de Madrid, se calcula que tiene unas 12 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, Segóbriga tiene 13. Con eso creo que lo hemos dicho todo. Y de esas construcciones y elementos anexos a la vía, pues tenemos, por ejemplo, los miliarios. He querido traeros aquí el miliario de Galapagar, el famoso miliario de Galapagar, que también hay algunos de los encontrados en Cercedilla, que tenéis aquí también. Un miliario de demarcación, por ejemplo, que es en término augustal, es un mojón de piedra erigido en época romana para delimitar ciertos territorios públicos o privados, con una inscripción. En este caso, se encuentra en la ermita de los Remedios de Colmenar. Y luego he querido también traeros la estela de Collado Villalba, que es una estela de granito que está en el Museo Arqueológico Nacional, con dos partes. Como veis, la parte de arriba tiene una media luna y luego tiene una inscripción. Y bueno, el texto nos habla de Cantaber, del clan de los Delquimios, hijo de Lucio. Con gran deseo lo consagra Marte Magno por un voto. Este tipo de estelas eran muy habituales en los laterales de las calzadas. Y seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a la época visigoda. Desde el siglo III al V, varios pueblos germánicos cruzan la península ibérica ante la debilidad del poder romano. Precisamente para poder recuperar el dominio, el imperio pacta con el rey Godovalia para que sean ellos los que defiendan los derechos de Roma. Así que en el 416 los visigodos penetran como aliados de Roma, derrotando a los alanos y, aparte de los vándalos, se hacen con el control de las regiones y ya no se marcharán. Durante el siglo VI terminarán de conquistar la península y en el siglo VII se establecerán. El uso de los caminos se prolonga durante el periodo tardoantiguo, es decir, en el 654 el rey Recesvinto promulga el Liber Iudiciorum, conocido como la Lex Visigotorum, y en la que lo que dice es que prevalece la normativa vigente romana y se adapta a la sociedad visigoda. Mantienen las leyes de tráfico comercial, hacen escasas referencias al mantenimiento, pero sí a mantener los lindes, las delimitaciones y a la seguridad en los caminos. Durante los enfrentamientos entre visigodos y bizantinos sí tenemos noticias sobre los ejes romanos de la Vía de la Plata y la Vía Augusta, cómo se enfrentan entre ellos y las siguen. Y Toledo se convierte obviamente como capital de los visigodos en uno de los centros más importantes. En la zona denominada del río Manzanares, la Cuenca Alta, se han localizado varias necrópolis y algunos hábitats de este periodo. Como veis en el mapa, tenemos lo que serían las vías marcadas, este estupendo mapa del equipo de arqueología, y luego tendríamos las necrópolis localizadas y los yacimientos de este momento.
Necrópolis como la cerca de Pablo Santos en Manzanares el Real, la de Colmenar Viejo, el Conte del Moro y la del Vado y el Grajal. Tenemos también la famosa necrópolis de los Remedios en Colmenar Viejo, que es una necrópolis de inhumación de esta época. El descubrimiento tuvo lugar posteriormente. Las excavaciones se realizaron hasta el año 99 y es uno de los ejemplos más notables de las necrópolis tardías. Tienen tumbas de cista, con ciertas variantes, algunas excavadas en roca y también de varios modelos. Luego tenemos el Cerro del Rebollar, la necrópolis y la ermita. Desde el año 98 que aparecieron unas tumbas en unas excavaciones de urgencia, pues se sabía que teníamos ahí, que había ahí algunos restos y en la actualidad, gracias al equipo de arqueología, el área está siendo excavada con excelentes resultados. En el interior de la nave se han localizado 11 tumbas perfectamente orientadas en el sentido de la nave y alineadas en muros perimetrales. La tumba 1, localizada en la campaña del 2018, ha sido datada por carbono 14 en la segunda mitad del siglo VII e inicio del siglo VIII después de Cristo, fecha que se inscribe en el periodo de construcción y primer uso del edificio religioso. Es una tumba en cista, en la que los restos óseos se hallan en impecable estado de conservación. Como veis, estas cronologías pues, nos muestran cómo el hábitat visigodo establecía en esta zona de la presierra, por decirlo de alguna manera, y si hay un edificio religioso, hay tumbas, hay poblaciones que están viviendo en esa zona y por tanto caminos. Luego también tenemos la iglesia de Valcamino en el Berrueco y por supuesto la necrópolis de ermita y yacimiento de la Cabilda, que conoceréis mucho. Lo que al principio parecieron unas casas aisladas del periodo tardo antiguo, pues se ha convertido en las últimas 2 campañas en un auténtico poblado visigodo con viviendas semirrupestres que aprovechan las grandes rocas de granito de la ladera, además de una iglesia, un cenobio y bueno, algunas cosas más. Y se han hallado unos cuantos elementos muy interesantes. También al nombrar, no quiero olvidar, en Colmenar Viejo, Navalvillar y Navalaíja, que son 2 yacimientos muy interesantes también de esta época, y la necrópolis de la Cabrera. Y ya pasamos a la ocupación árabe. A principios del siglo VIII, después de Cristo, el poder visigodo se ve sustituido por el árabe y la península ibérica se integra dentro del gran orbe islámico. El nacimiento de Madrid y su entorno se inscribe en el movimiento general de urbanización que afecta al Andalus y más ampliamente a todo el occidente musulmán. Y sigue los modelos de expansión de los embriones de ciudades y territorios de la primera fase de urbanización con un marcado carácter militar. Hay que recordar que durante la Reconquista esta zona era un territorio frontera, donde hubo múltiples batallas y encuentros entre musulmanes y cristianos. Esto no ayudó tampoco a la creación de poblaciones estables, ya que estas eran asoladas periódicamente por ambas partes. Desde el momento de la consolidación del dominio musulmán y sobre todo a partir del momento de que los reyes leoneses llegaron al Duero, la región central se convierte en una zona fronteriza, una tierra de nadie, que empieza a cobrar valor estratégico. Por tanto, los emires la fueron fortificando con una serie de poblaciones. Eso es lo que ocurrió con la ciudad de Calatalifa. Lo que tenemos ahora mismo son los restos de esta ciudad, pero la tenéis aquí marcada en el mapa. Es una antigua población desaparecida que está situada en Villaviciosa de Odón. El nombre procede de Calatalifa, que significa castillo o fortaleza del califa. Es una ciudad fortificada que tuvo su máximo esplendor entre el siglo X más o menos y el XII y el XIII comienza su declive. Tiene mucha relación con los caminos que vamos a hablar ahora posteriormente. Tenía y también mucha relación con la defensa de Toledo y lo que estamos hablando de esta marca media. En los caminos y en las zonas de altura se situaron las atalayas defensivas, que eran estructuras aisladas cuyo fin era proporcionar un lugar alto y seguro para realizar la vigilancia. Estaban emplazadas en lugares estratégicos y su forma, como veis, son torres cilíndricas con muros de mampostería y acceso por encima del nivel del suelo. Se construían alejadas de los núcleos de población y su objetivo era avisar del peligro. Cuando esto ocurría, se ponía en marcha un sistema de alerta de señales visuales que consistían en fuego, en humo o el reflejo de espejos. Como veis, aquí es la zona de la sierra, tenemos la de Torrelodones, Venturada, El Vellón, El Berrueco y Hoyo de Manzanares. En esta época árabe, en la zona podemos distinguir 3 vías de comunicación. El camino de Segovia, que sería la calzada, que ya hemos hablado antes,
el Camino de las Almenaras, que es una calzada militar que bordea el sistema central y une los valles del Jarama y el Tietar en dirección norte-suroeste. Aunque el camino no ha sobrevivido, sí que han sobrevivido los puentes que lo cruzaban, que son estos: el del Pasadero en Navalagamella, el de Alcanzorla y el del Grajal. La factura de los 3 puentes, que es exactamente igual, consta de un único arco de medio punto y presentan un ancho tablero que coincide con las medidas habitualmente utilizadas en los puentes musulmanes, de menores dimensiones a las de los romanos o cristianos. Todos ellos han sido objeto de restauraciones recientes por el Plan de Actuación de Puentes de la Comunidad de Madrid. Y el otro camino importante de época musulmana, recientemente trazado y descubierto, es el camino del Balad Humayt. Es la vía de comunicación más importante entre Al-Ándalus y el norte de España durante el periodo de dominación árabe de la península ibérica. Unía Córdoba con Toledo por la llamada Tierra de Nadie, entre Guadarrama y el Duero. Río fronterizo entre los reinos cristianos y el del Emirato. Y fue allí, junto a Simancas, donde se produce la derrota de Abderramán III. Según nos cuenta Ricardo Fanjul en su libro, esta ruta medieval seguiría el camino de la A6 hasta el Guadarrama. Desde allí ascendería hacia la antigua venta del Collado de la Sevillana y el puerto de Tablada, lo que se conoce como el Cordel de Valladolid, alterado por diversas vías pecuarias al día de hoy. La foto, como podemos ver, la foto del resto de la venta de Tablada, que se encuentra en la estación del mismo nombre. Os he puesto también la portada del libro por si estáis interesados en investigar más. Y la cantiga de la Puerta Serrana del libro del Buen Amor, en la que se nombra esta venta de Tablada y este paso por la sierra. Y por último, pues para resumir un poco lo que hemos estado hablando y quería proponeros a modo de colofón que os acerquéis al rico patrimonio que tenemos en la sierra, y para ello, aprovechando las fotos del plan de yacimientos visitables de la CAM, os he situado en el mapa los yacimientos más interesantes del periodo que hemos visto. Creo que es importante que veamos el patrimonio, que lo disfrutemos y al que tengamos acceso, que por lo menos lo aprendamos o lo conozcamos. Espero sinceramente que este recorrido breve que hemos realizado por los caminos que vertebran el territorio serrano desde la época árabe hasta la época de los evangelios os haya resultado interesante. En él hemos podido comprobar la importancia de la geología como elemento divisor del territorio y condicionante para los asentamientos humanos. También hemos visto cómo las vías de comunicación atraviesan valles y montañas para llevar soldados y colonos a nuevos lugares de habitación, y hemos seguido este viaje a través de los restos arqueológicos que nos han dejado. Espero que haya sido interesante, instructivo y cuanto menos entretenido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos por los caminos como camineros que somos. Pues muchísimas gracias, María José. Muy interesante. Hemos aprendido mucho y bueno, pues ha sido un placer, y recordaros que podéis hacer ahora preguntas a través del chat y yo se las trasladaré a María José y ella nos contestará. No lo he podido explicar antes por los problemas que hemos tenido de conexión. Bueno, pues María José, Dime, vamos a esperar preguntarme lo que necesitéis. Hay gente que te está diciendo que muchas gracias, muy bien expuesto. No veo el chat. Aquí, pues lo tienes ahí en el centro. Ya lo veo. Vale. Bueno, pues David Pérez te está diciendo que es demasiado corto, pero bueno. Pues yo creo que me he pasado de largo, pero bueno. No, está perfecto. Yo te quería hacer un par de preguntas. Dime. Para abrir boca, para empezar esta charla. Y bueno, hemos visto que la sierra hay muchísimos yacimientos. Yo soy geólogo de formación, pero tengo bastante contacto con la arqueología, y hasta que no me he metido en camineros, pues la verdad es que no era consciente de la cantidad de patrimonio que tenemos en nuestra sierra. Pero yo te quería preguntar, tú ya has dicho lo que hay, sino en tu opinión de arqueóloga, si queda mucho por descubrir. ¿Qué crees tú? Que vamos a tener muchísimas sorpresas. Yo intuyo eso, pero ¿cuál es tu opinión? Sí. Yo creo que los últimos años
nos están dando muy buenas sorpresas y muchas en el momento en la etapa tardoantigua, comúnmente llamada visigótica o visigoda. Y eso es algo que necesitaba nuestra historia, porque parecía que desde el mundo romano al mundo islámico no pasaba nada, o sea, era como unos siglos ahí de vacío que no había nada. Y eso no es cierto. Yo que he excavado también en Toledo y que ahí es donde, bueno, el tema visigodo pues se lleva de otra manera, porque hay muchos más restos y demás. Y creo que eso es lo que nos va a dar más sorpresas, porque lo que está apareciendo como la Cabilda o como el Boalo es que son áreas que no sean áreas periféricas que no se han construido, que no ha habido carreteras sobre ellas, que no ha habido urbanizaciones. Bueno, en el Boalo sí hubo, pero se respetó esa parte. Entonces, las zonas estas más abandonadas, por decir así, menos pobladas, menos usadas por el hombre, es donde más sorpresas nos van a dar. Y yo creo que este periodo, para mi opinión, el periodo tardoantiguo, va a ser el que más sorpresas nos va a traer en los próximos 20 años. Pues sí, yo también estoy de acuerdo contigo y bueno, pues esperemos que haya voluntad política, porque dinero siempre se dice que no hay, pero sí, lo que tiene que haber es voluntad política. Sí. Por ejemplo, ahora con todas las subvenciones, bueno, con todos los fondos europeos, pues sería muy interesante que parte de esos fondos fueran para estudiar nuestro patrimonio, que es muy rico. Yo estoy contigo y animo desde aquí a todos los ayuntamientos, a todas las corporaciones, a las asociaciones, a que es el momento de presentar esos proyectos que están en los cajones y sacarlos a la luz y que se ganen, porque es lo que necesitamos, esos proyectos de excavaciones, aunque no sean excavaciones, de investigaciones de patrimonio a alto nivel y con dinero para poder hacerlo correctamente. Entonces, yo animo a todos los equipos, sean de políticos, de asociaciones culturales, a que presenten esos proyectos porque es el momento en el que lo podemos conseguir y podemos dar un impulso al patrimonio que es fundamental y necesario. Pues sí, claro que sí. Bueno, mira, me pregunta Paqui, que dice que estuvo con nosotros en la finca de Monesterio y no pudimos entrar, claro, porque no se puede entrar, pero pregunta que cómo sigue esa investigación y si se puede visitar. Hombre, es una finca privada. Igual que vimos en la visita cuando estuvimos, no se puede entrar. Entonces, eso es una de las cosas con las que habría que... Esas son las cosas que hay que concienciar. O sea, es decir, yo entiendo que sea una finca privada, que sea de un propietario o X, pero si la sociedad estuviera concienciada de que esa información y de lo que hay en esa finca, como en otras, es fundamental para el conocimiento de nuestra historia, esos propietarios podrían hacer efectivas esas excavaciones o esas investigaciones, incluso financiándolas. Entonces, yo desde aquí también quiero hacer un llamamiento a esa concienciación social de que esas investigaciones son muy necesarias desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado, que también se hace. Bueno, Miguel comenta que dice que muy interesante, que muchas gracias. Dice que tenemos un territorio repleto de historia que tenemos que conservar y disfrutar. Y enhorabuena a ti y a la Sociedad Caminera. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Juan Carlos del Olmo dice que siempre se pregunta que cuando sube a Fuenfría, que subían carros o solo caballerías. Buena pregunta, sí, buena pregunta. Pues realmente eso nos lo preguntamos todos, porque el Camino Borbónico tiene unas pendientes espectaculares. El que llaman Camino Romano, si es que es correcto, debería de llevar también carros, obviamente, porque la parte de arriba es bastante estrecha. Sería más lógico por la carretera, lo que llaman la carretera de Segovia. Pero en principio, teóricamente sí, deberían subir caballerías y carros, teóricamente. Muy bien. Javier González Vela pregunta que si se puede visitar la Cabilda. Y déjame que por alusiones lo conteste. Por supuesto, te dejo. Sí, claro que se puede visitar la Cabilda y el Ayuntamiento de Hoyo, bueno, yo vivo en Hoyo Manzanares, el Ayuntamiento de Hoyo organiza visitas guiadas por unas arqueólogas fantásticas que podéis entrar en la página web del Ayuntamiento de Hoyo y apuntaros a las visitas. Ahora con la pandemia no sé si estarán haciendo, creo que no se están haciendo visitas, pero vamos, algún día saldremos de esto y se podrá hacer.
Y de verdad que es muy, muy recomendable la visita guiada. Y además el paraje, bueno, la Cabilda es muy agradable y la visita arqueológica es interesantísima. O sea que si tú quieres comentar algo más, tú que has estado ahí excavando. Bueno, yo estuve excavando al principio, hace años cuando empezaron, luego ya no he vuelto, pero realmente es un sitio, es que lo que tiene en ese momento la tardoantigüedad es que es muy curiosa la diferencia entre la tipología de las casas, los materiales que encuentras con respecto al mundo romano. Yo que he excavado mucho el mundo romano, eso es lo que más me llama a mí la atención, esas diferencias, pero que son muy, muy interesantes. O sea, a mí me parece que ese mundo tardoantiguo bebe de ese mundo romano en formas culturales y en formas físicas y en estructuras, pero las modifica a su manera de esos pueblos europeos y lo que encuentras es muy curioso. O sea, la Cabilda, sí es Perdona, verdad. María José, tócate un Dime, poco de los cascos porque dan se va. problemas los inalámbricos. A ver, ahora, ¿habla? Vale. ¿Ahora? No, regular. A ver. Ahora aparece, a ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí, ahora Vale. se oye bien. Pues eso, que decía que es que poco más que añadir a lo que tú has dicho, que es un poblado muy interesante y con todo lo que ha salido, el cenobio y demás, pues yo creo que es un área, vamos, todo lo que sea visitable, yo animo a todo el mundo a que lo visite, de verdad. O sea, ese plan de yacimientos visitables que es lo más cómodo, es decir, simplemente pedir hora o establecer las visitas, lo tenemos accesible para todos. Las jornadas de puertas abiertas que hacen en la Cabilda, las jornadas de puertas abiertas que hacen en el Boalo, tantas cosas por ver, los caminos, puedes recorrerte un día la carretera de la República, otro día puedes ir por la calzada romana, puedes darte un día la vuelta por Galapagar y ves el resto de calzada romana, te pasas por el ayuntamiento, ves el miliario, tenemos tantas cosas, otro día te vas a Collado Mediano a ver el Amancio, podemos ver muchas cosas, de verdad que para sábados por la mañana y domingos la cultura está abierta a todos y yo animo a que conozcamos nuestro rico patrimonio porque es fundamental. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Has comentado una cosa que yo no conozco, la necrópolis de la Cabrera. La necrópolis de la Cabrera. Sí, la necrópolis de la Cabrera, espérate. Sí, es una necrópolis visigoda también. Tiene varias épocas, pero tiene un momento de visigodo de tumbas en cista. No sé si es visitable, la verdad. Eso te quería preguntar. Tengo que mirártelo porque ahora mismo no me lo sé de memoria, si es Vale. visitable, pero te lo miro. Pregunta Pilar que dice que en Galapagar tenemos medio miliario. ya sé que Pilar encerrado en la es. mazmorra. Sí. Y otro medio expuesto al vandalismo y desprotegido. ¿Se debería instar a quien corresponda a darle su forma y ponerlo en valor? Totalmente cierto. El ayuntamiento, patrimonio histórico, todos los que sean responsables de los bienes de interés cultural tienen obligación de protegerlo. Yo la foto que os he puesto es del medio miliario, como dice Pilar, que está en la mazmorra. El otro que está en la puerta, pues eso está efectivamente expuesto al vandalismo. Entonces, es obligación de las administraciones, de todas, proteger los bienes de interés cultural. Ahí lo Y dejo. pregunta Pilar que si se te ocurre un lugar óptimo para ubicarlo. Pilar y sus lugares. La verdad es que habría que estudiar dos vertientes. Una, si se quiere que esté accesible para que lo pueda ver cualquiera, que entonces hay que ponerlo en un lugar que estaría expuesto también al vandalismo, ese es el problema. O si se quiere poner en un sitio donde se pueda visitar, pero con cita. Entonces podría ubicarse en un ayuntamiento, una biblioteca, un sitio cerrado que tuviera hora. Yo, dados los tiempos que corren, soy más partidaria de ubicar ese tipo de cosas en sitios cerrados y que sean visitables con cita o con hora. Porque bueno, las cosas no están bien y el vandalismo pues, es algo habitual en nuestras zonas, no de todos. Por eso hablo de la concienciación y que hay que enseñar a los niños a respetar el patrimonio para que desde pequeños sepan lo que no tienen que hacer. Pues sí. Pregunta David Pérez, bueno, comenta, dice, si se puede actuar de manera individual en estos sitios, aunque sea limpiando suciedad, plásticos y demás. Me imagino que dice de manera individual,
sea, de forma voluntaria. ¿Tú qué opinas? ¿En dónde? ¿En un yacimiento? En un yacimiento, yo creo que no es lo suyo. No, no, nadie debe tocar eso fuera de que no sean los investigadores. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé qué, Carmen Luengo, estás compartiendo la pantalla. Carmen. Y bueno. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, tenéis en la pantalla también mi correo electrónico, podéis escribirme por LinkedIn, lo que necesitéis, lo habéis visto, cualquier duda y que yo os pueda contestar, y si no la puedo contestar os puedo remitir a quien pueda hacerlo. Y también otra cosa que os quería comentar, que esta charla se está grabando y la subiremos a nuestra página web y ahí la podéis volver a ver o decirlo a alguien si le interesa. Pues nada, María José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos y nos veremos paseando por nuestros maravillosos caminos algún día, no sabemos cuándo, pero seguro que nos veremos. Y también en los próximos meses organizaremos más charlas de las que os iremos informando oportunamente. Pues nada, muchas gracias, María José, muchas gracias a todos. Muchas Cuidaros gracias a mucho. vosotros. Cuidaros mucho. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós a todos. Adiós.